Quisiera por favor que alguien me confirme que se escucha muy bien mi audio. Se Hermano Jorge, escucha muy bien, se escucha muy bien. excelente. Una vez más, mis amados hermanos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Qué placer tan grande poder verles y poder disfrutar con ustedes de este tiempo de capacitación. Como bien ya se ha anticipado, en la noche de hoy, mis amados hermanos, estamos entrando en la sexta lección de este programa de capacitación en enseñanza expositiva. Así que agradecemos al Señor y damos gracias al Señor por permitirnos avanzar durante este tiempo, mis amados hermanos, y prepararnos juntos para servir en el sagrado ministerio de la enseñanza, de la predicación de la palabra de Dios. Así que una vez más, sean bienvenidos a este programa de capacitación. Gracias por estar aquí. Gracias por su participación. Gracias por involucrarse, mi hermano, de manera muy activa, apasionada, pero sobre todo de manera muy comprometida con este programa de capacitación. En la noche de hoy, mis amados hermanos, corresponde la lección número 6, que como ya les habíamos dicho en el grupo de WhatsApp que tenemos, vamos a estar compartiendo la segunda parte del tema que le hemos llamado la interpretación en el método inductivo. La interpretación en el método inductivo. Como ustedes saben, este programa de capacitación está conformado por siete lecciones, en donde la primera de ellas estuvimos considerando los fundamentos de la enseñanza expositiva. Luego estuvimos viendo en la lección número 2 el carácter del maestro expositivo. Luego en la lección número 3 estuvimos haciendo una introducción al método inductivo de estudio bíblico. Y en la lección 4 ya entramos de ahí, ¿no? A estudiar cada uno de estos elementos que componen el método inductivo, lo que llamamos observación, interpretación y aplicación. La lección pasada estuvimos viendo la primera parte de la temática que le daremos continuidad en la noche de hoy, en la noche de hoy. Sin embargo, mis amados hermanos, antes de pasar en materia de enseñanza en esta noche, en lo que el contenido de la lección de esta noche, quisiera recordarles algunas cosas. Lo primero que quiero hacer, mis amados hermanos, es una vez más compartir con ustedes la definición de enseñanza expositiva. ¿Qué significa la enseñanza expositiva? Y bueno, la idea, la intención de poder compartir con ustedes este concepto, mis amados hermanos, es eh, porque quisiera compartir con ustedes, quisiera ofrecerles algunas aclaraciones importantes relacionadas con esta clase, algunas aclaraciones importantes relacionadas con esta clase. Bueno, ¿qué es la enseñanza expositiva? ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca de enseñanza expositiva? Pues la enseñanza expositiva es la comunicación fiel, clara y apasionada de una verdad cristiana. Y más adelante, en la lección siguiente, en la lección número 7, esta verdad cristiana le vamos a llamar o la vamos a denominar verdad universal o el principio teológico que gobierna el pasaje. Entonces, cuando hablamos de enseñanza expositiva, puede ser ya sea enseñanza o predicación, en cualquiera de las dos formas, pero la predicación expositiva o la enseñanza expositiva, hermano, tiene que ver con la comunicación de un concepto bíblico, tiene que ver con la exposición de una verdad cristiana. Y esa verdad es extraída del texto bíblico. Es la fuente de donde procede esta verdad es el texto bíblico. Y esta verdad es extraída a través de un estudio inductivo, como hemos estado viendo a lo largo de este tiempo, a lo largo de este tiempo. El método inductivo es aquel que comprende los elementos de la observación, la interpretación y la aplicación. Pero esta verdad también es extraída a través de un análisis histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto. Si hay algo que vamos a enfatizar, mis amados hermanos, es que la correcta interpretación es aquella que busca extraer el significado del texto en su propio contexto. Y una verdad, y una vez que esta verdad es extraída, esta verdad es aplicada por el Espíritu Santo primero al expositor
ya sea al predicador o ya sea al maestro. Pero esta verdad es aplicada primero al expositor bíblico y luego a través de este a sus oyentes. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de enseñanza expositiva, cuando hablamos de predicación expositiva, estamos hablando acerca de la comunicación de una verdad que es extraída fielmente de la palabra de Dios. Ahora, con todo este recordatorio de este concepto, de esta definición, hermanos, quiero aclararles algunas cosas. Número uno, mis amados hermanos, quisiera recordarles que este programa de capacitación en enseñanza expositiva solo aborda esta temática de una manera panorámica, de una manera introductoria. Como les he dicho en las lecciones anteriores, mis amados hermanos, el propósito es dejarles a ustedes inquietos, dejarles a ustedes con la espinita clavada, dejarles a ustedes con el deseo de seguir profundizando en el conocimiento de esta enseñanza. Hermanos, es prácticamente imposible resumir todo el contenido sobre la enseñanza expositiva en 7 lecciones de 1 hora de duración. Bueno, les estoy hablando que el contenido de esta clase lo he impartido en otras ocasiones anteriores en 30 clases, 30 lecciones de 3 horas y media cada clase. Entonces, imagínense, hermano, el esfuerzo que estamos haciendo por resumir en 1 hora todo lo que usted necesita conocer en relación a la enseñanza expositiva. Entonces, hermanos, lo que estamos haciendo aquí es simplemente dándoles una visión panorámica, una visión general, una visión introductoria de este tema, de este asunto tan importante. En segundo lugar, mis amados hermanos, el objetivo principal de este programa de capacitación es introducirles en el conocimiento de las técnicas que empleamos en el método inductivo. Estas técnicas que serán empleadas durante el proceso de la enseñanza expositiva. El deseo, mi amado hermano, mi deseo fundamental es animarle a usted a exponer la palabra de Dios de una manera expositiva, porque ese es el deseo de Dios. Pero en segundo lugar, hermano, mi deseo es animarle a seguir profundizando en una comprensión mayor acerca de este tema. En este sentido, mis amados hermanos, les tengo una mala noticia y una buena noticia al mismo tiempo. ¿Ok? Voy a decir una mala noticia y 2 buenas noticias. La mala noticia, mis amados hermanos, es que obviamente al ser un programa panorámico, un programa introductorio, no todos ustedes al finalizar este programa van a terminar con la capacidad de ser maestros expositivos, ser predicadores o maestros expositivos. En otras palabras, no terminaremos siendo expositores bíblicos o exponiendo la palabra de Dios como lo estamos aprendiendo. Soy consciente, mis amados hermanos, de que la asimilación de este contenido necesita tiempo. Pero les tengo 2 buenas noticias, 2 buenas noticias. La primera buena noticia, hermanos, cuanto más responsables seamos en revisar y revisar el contenido de la clase y lo apliquemos en nuestro estudio personal de la palabra de Dios, es muy probable que sí podamos enseñar de manera expositiva. Mis amados hermanos, les estoy compartiendo un método que podemos ir paso a paso, para elaborar un sermón o una enseñanza expositiva. Este programa de capacitación se enfoca en aquellos que están dedicados a la enseñanza. Pero hermanos, los principios que estamos aprendiendo aquí se aplican tanto a la enseñanza expositiva como a la predicación expositiva. ¿Ok? Entonces, primera buena noticia. Si usted es responsable en revisar el contenido de la clase y aplicar las técnicas que estamos aprendiendo, usted podrá enseñar la palabra de Dios de manera expositiva. La segunda buena noticia, hermanos, una vez que finalicemos este programa de capacitación, me pongo a disposición del pastor Jorge
y de cada uno de ustedes para profundizar en los detalles específicos de cada uno de estos temas. Entonces, hermano, lo que estamos aprendiendo en este programa de capacitación se aplica a cualquier pasaje de las Escrituras, a cualquier pasaje de las Escrituras, ¿ok? Independientemente del género literario en que se encuentra, todo lo que vamos a estar aprendiendo aquí se aplica por igual a cualquier pasaje de las Escrituras. Lo único que cambia, mi amado hermano, es, número uno, la intención o la finalidad del ministro, la finalidad de su ministerio. Ya sea que usted vaya a predicar o usted vaya a enseñar, todo cambiará. ¿Por qué? Porque si usted es un predicador, usted va a elaborar un sermón. Pero si usted es un maestro, usted va a preparar una clase. Eso es lo único que cambia. Y lo otro, todo depende del género literario. ¿Ok? Todo depende del género literario. Hay ciertos matices que cambian en este proceso. Pero todos los pasos que estamos aprendiendo, hermanos, los pasos generales se aplican por igual a cualquier pasaje de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, la buena noticia, mi amado hermano, que está aquí en esta tarde, en esta noche, es que usted está siendo expuesto a un proceso general, en donde lo único que necesita es profundizar en los detalles específicos. Y es ahí donde me pongo a su disposición. Hermano, yo sé que en 7 lecciones es muy difícil comprender esto, pero una vez que terminemos la 7ª lección, me pongo a la disposición del pastor Jorge y de ustedes para seguir profundizando. ¿Ok? Con todo esto dicho, hermanos, vayamos a la clase del día de hoy. Estamos estudiando los pasos esenciales del proceso exegético y ya les he mencionado, hermanos, anteriormente esta gráfica que está aquí. ¿Ok? Esta gráfica se conoce como la pirámide expositiva, la pirámide expositiva. Esta pirámide, hermanos, nos recuerda el proceso que va desde la exégesis a la predicación, desde la exégesis a la exposición bíblica. ¿Ok? Esta pirámide expositiva nos muestra los 9 pasos fundamentales en la transición del exégesis a la exposición. ¿Ok? Los 3 elementos de observación, interpretación y aplicación están contenidos dentro de estos 9 pasos o dentro de esta pirámide expositiva. ¿Ok? En las lecciones anteriores, mis amados hermanos, ya hemos conversado acerca de la observación inductiva. La observación inductiva. Y la observación inductiva comprende los primeros 2 pasos. ¿Ok? Vamos a decir que eh, paso y medio, quizás, un paso y medio. ¿Ok? El primer paso de analizar de la preparación personal y la mitad del análisis del contenido del texto. ¿Ok? Ya hemos hablado anteriormente acerca de la importancia de la preparación personal en, en el ministerio expositivo. Cada uno de nosotros necesitamos ser conscientes de la necesidad de depender del Señor. Número uno, una vida de oración. Número dos, una vida de estudio en la palabra. ¿Ok? Hablamos, hablamos también acerca del segundo paso que tiene que ver con analizar el contenido del texto. Y para analizar el contenido del texto, dijimos que necesitamos hacerlo a través de 7 contextos. 7 contextos. Y ya hemos hablado, mis amados hermanos, acerca de estos 7 contextos anteriormente. ¿Ok? Anteriormente. En la clase pasada estuvimos hablando un poquito acerca del contexto gramatical, del contexto gramatical. Y hablamos, estuvimos extendiéndonos hasta el punto número 7 dentro del contexto gramatical. ¿Ok? Dentro del contexto gramatical. Hablamos, en la clase pasada fue la primera parte acerca de la interpretación inductiva, en donde estuvimos viendo en primer lugar el análisis léxico contextual. Dijimos que el análisis léxico tiene que ver con determinar el significado de las palabras en todos sus contextos. Hablamos de que en cada pasaje de las escrituras,
Obviamente, toda la escritura, cada palabra que encontramos en las escrituras tienen un valor fundamental. Pero dijimos que durante la exposición bíblica hay ciertas palabras, ciertos términos que tienen una carga léxica muy importante. ¿Okay? Dijimos que pueden ser términos teológicos o verbos o sustantivos, objetivos, diferentes términos que encontramos en la palabra de Dios que son sumamente cruciales. ¿Okay? Cuyo significado, amados hermanos, nos ayudarán a entender mejor la intención del escritor en el pasaje que estábamos estudiando. Y mencionaba ciertos recursos que podemos utilizar. Mencionaba la concordancia Strong, el diccionario expositivo Vine y el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado. Son algunas fuentes que son muy importantes que cada uno de nosotros podamos tener en nuestras bibliotecas personales. Hablamos también, mis amados hermanos, acerca del análisis sintáctico contextual. Obviamente, obviamente en la clase pasada, mis amados hermanos, les hablaba acerca de la importancia de conocer la gramática española. Si bien es cierto que sería importante que cada uno de nosotros manejara o tuviese un conocimiento, voy a decir no un conocimiento profesional, pero sí un conocimiento básico de los idiomas originales. Estoy hablando acerca del hebreo o del griego y quizás acerca del arameo. Por lo menos, hermanos, si usted no conoce acerca de los idiomas originales, sería bueno que usted pudiese tener un dominio, voy a decir, un buen dominio, un dominio suficientemente avanzado del idioma español. ¿Para qué? Para poder entender la sintaxis, las relaciones de palabras en su pasaje. Bueno, ya no tiene que ver el asunto del análisis sintáctico, no se enfoca tanto en la definición de términos aislados, sino en la manera en la que estos términos se relacionan, como cada palabra se relaciona entre sí. ¿Qué relación hay, por ejemplo, entre un artículo y un sustantivo? ¿Qué relación hay entre un sustantivo y un adjetivo? ¿O qué relación hay entre un verbo y un complemento? Es a eso lo que estoy haciendo referencia. Porque si bien es cierto que el significado de las palabras nos ayuda a entender la intención del escritor, también es importante que podamos entender la relación entre las palabras para entender la fluidez con la que el escritor argumentó su punto de vista en el pasaje. Y hay ciertos recursos que podemos utilizar. Y en este caso, hermanos, les hablaba acerca de comentarios exegéticos que son muy útiles. Hablábamos también acerca de la resolución de problemas, que existen tres tipos de problemas: problemas léxicos, sintácticos, teológicos. Estos problemas podemos descubrirlos en la medida en la que nos adentramos en el análisis léxico y sintáctico. Y terminábamos la clase pasada hablando acerca de la síntesis del estudio gramatical. ¿Qué significa esto? Pues es escribir un breve resumen tipo comentario, versículo por versículo, del significado o plasmar por escrito los principales hallazgos o descubrimientos interpretativos que hemos descubierto en nuestro pasaje. Y ahí terminamos la clase pasada, pero mis amados hermanos, ahí no concluye el proceso. El proceso de la interpretación continúa. Hasta la síntesis de estudio gramatical, solo hemos cubierto el segundo paso. Y a partir de ahí comienzan o quedan 7 pasos restantes. El tercer paso tiene que ver con exponer la estructura del texto. Exponer la estructura del texto. ¿Y a qué hacemos referencia con exponer la estructura del texto? Pues esto es muy fácil, esto es muy conocido. Es lo que comúnmente conocemos como bosquejo, como bosquejo. ¿Ok? Es como cuando usted le dice
al pastor, pastor, por favor, después me pasa su bosquejo, me pasa su bosquejo. El bosquejo tiene que ver con la estructura, ya sea del sermón o de la clase, ¿ok? Pero independientemente de lo que usted prepare, ya sea un sermón expositivo o una clase expositiva, debe tener una estructura, debe tener una estructura. Y obviamente, solo quiero que piensen en esta ilustración, ¿ok? En esta ilustración. Cuando nosotros estudiamos biología en nuestros colegios, a nosotros nos enseñan de que el cuerpo humano consiste en tres partes, ¿ok? En tres partes. Esas tres partes son cabeza, tronco y extremidades, ¿ok? Cabeza, tronco y extremidades. Sin embargo, el cuerpo humano también tiene otros elementos, ¿ok? Tiene otros elementos, como por ejemplo los músculos y los huesos. Los músculos y los huesos. ¿Qué pasa, mis amados hermanos, si su cuerpo, y voy a decir si su tronco, la segunda parte de su cuerpo, solo consistiese en músculos, pero no tiene el esqueleto humano? ¿Qué podría pasar? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si su cuerpo no tuviese un esqueleto, una estructura ósea compuesta por huesos? ¿Qué pasaría? ¿Hay algún médico acá en la clase que nos pueda iluminar? Mi hermano Alfonso, ¿qué pasaría si su cuerpo solo fuese músculos, pero no tuviera huesos? Pues yo me imagino que no aguantaría no, como el hueso es la estructura, entonces no aguantaría y se caería, ¿no? Como diríamos acá en Honduras, tendrías un cuerpo aguadito, ¿verdad? Exacto, así. Sería un cuerpo gelatinoso. Exacto. Hermanos, lo mismo sucede con el sermón. Así como el cuerpo humano necesita de la constitución ósea de los huesos para sostenerlo, lo mismo sucede con un sermón o con una clase expositiva. No hacemos nada con tener un buen material, un buen contenido, si ese contenido no está sostenido por una estructura. Entonces, antes de que nosotros podamos ser capaces de enseñar un sermón expositivo o una clase expositiva, necesitamos ser capaces de meter toda esa carnita dentro de este esqueleto que llamamos bosquejo. ¿Por qué? Porque, hermano, cada pasaje tiene una estructura. Cada pasaje tiene una estructura. Por ejemplo, si nosotros estudiamos las cartas del apóstol Pablo, cuando nosotros vamos, por ejemplo, mis amados hermanos, cuando vamos a la parte práctica de las cartas, casi siempre, casi siempre, nosotros encontramos, número uno, una exhortación. Y a eso le llamamos el qué, ¿ok? El qué. Pero ese qué no viene aislado, no viene solo. Cada vez que encontramos un mandato bíblico o una exhortación bíblica, lo que llamamos en exégesis un imperativo bíblico, ese imperativo viene acompañado por varios elementos que describen la estructura del pasaje. ¿Cuáles son esos elementos, hermano? Se lo voy a decir de una manera muy simple para que podamos entender. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, no nos pide que hagamos algo sin decirnos cómo hacerlo y por qué debemos hacerlo.
Casi siempre que vemos en las escrituras algún imperativo, por ejemplo, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Ok? Efesios capítulo 4, versículo 25. Por tanto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, porque somos miembros del cuerpo de Cristo los unos a los otros. Estoy tratando de decir el texto de memoria. El imperativo hablad verdad en ese pasaje no viene aislado. El apóstol Pablo no solamente nos da un mandato, sino que también nos da, número dos, la manera de cumplir ese mandato y la razón por la cual debemos cumplir ese mandato. Entonces, cada pasaje, hermanos, tiene una estructura y nosotros debemos ser capaces de divisar o de plasmar esa estructura. Y a esa estructura, hermanos, le llamamos bosquejo, o como viene aquí en pantalla, bosquejo exegético. Bosquejo exegético. Ahora, ¿cómo podemos llegar a este bosquejo exegético? Porque este es el gran dilema. Es aquí donde casi siempre la mayoría de la gente se pierde. Bueno, hay algo que por cuestiones de tiempo no se los voy a enseñar, pero si ustedes están en la disposición, más adelante podemos considerarlo. Y es lo que se llama la diagramación del texto bíblico. ¿Ok? La diagramación del texto bíblico. Hermano, todo este pasaje que estamos estudiando para enseñar, ¿ok? Para enseñar. Esa información que hemos extraído es sumamente valiosa. Toda esa carnita que hemos desmenuzado, hermanos, es como cuando usted quiere hacer un arroz con vegetales. Vamos a decir que usted, y es aquí es donde las hermanitas, las buenas cocineras que tenemos en la clase nos pueden ayudar. Usted va a hacer un arroz con vegetales, ¿ok? El arroz con vegetales, bueno, obviamente está compuesto por arroz. Usted va al súper, compra la latita de maíz, compra la latita de los vegetales, eh, los diferentes vegetales que vienen en esas latitas, pero falta un elemento más, la carnita. ¿Ok? Esa carnita, usted pone un pollo a hervir, esa es una pieza de pollo. Ese pollo, una vez que ya está blanditito, usted lo pone a enfriar y después usted lo desmenuza. ¿Ok? Y esa carnita desmenuzada es la que le va a echar al pollito, al arrocito con vegetales para darle la sustancia. A eso es lo que le llamamos exégesis. ¿Ok? La exégesis es la extracción de todos esos componentes. ¿Ok? Todos esos componentes después, hermanos, unidos son la enseñanza o el sermón que vamos a exponer. Ahora, cuando tenemos todos esos elementos, lo siguiente es unirlos, ¿verdad? Unirlos. Hermanos, ¿qué pasaría si hacemos el arroz por un lado, el pollito por el otro o los vegetales por otro lado? Eso sería un arroz con mango. No sabemos qué saldría de ahí, pero de seguro no sería nada bueno. ¿Ok? La única manera de unir todo esto es a través de una estructura. Y esa estructura, número uno, comienza con un diagrama. Ese diagrama puede ser de dos maneras. Lo que llamamos un diagrama en bloque y un diagrama lineal. Pero no es objetivo de este programa enseñarles a diagramar. ¿Ok? Una vez que tenemos ese diagrama, lo siguiente sería preparar un bosquejo. Un bosquejo. Y ese bosquejo le llamamos bosquejo exegético. El bosquejo exegético es una herramienta que nos ayuda a organizar y presentar todos los hallazgos, hermanos, que hemos extraído de una manera clara y coherente. ¿Okay? La idea aquí, hermanos, es no tenemos pensamientos aislados, sino que tenemos pensamientos, argumentos, ideas que hemos extraído de la palabra de Dios que ahora van a ser organizadas de una manera coherente. ¿Ok? De una manera coherente.
Ahora, ¿qué pasa con este bosquejo? Bueno, hay algunos principios que nos ayudan a desarrollar bosquejos exegéticos. Algunos principios que nos ayudan a desarrollar bosquejos exegéticos. En primer lugar, o el primer principio, es que la estructura debe ser fiel al texto. En otras palabras, no es escribir un bosquejo simplemente como se me ocurra. Recuerden lo que les dije de Efesios capítulo 4, versículo 25. De ahí podemos extraer un excelente bosquejo, pudiéramos decir, el llamado a hablar con sinceridad. Podemos decir la manera de hablar con sinceridad. Y el tercer punto sería la razón para hablar con sinceridad. ¿De dónde extraigo eso? Del texto. ¿Se dan cuenta? No es una estructura que yo puedo inventarme por mi propia cuenta. Es la estructura que sale del propio pasaje. Otro principio que necesitamos aplicar, hermanos, es que esta estructura debe ser descriptiva, debe describir el texto. Y aquí es la importancia, hermanos, de saber diferenciar entre lo que significa exégesis o algo que es exegético y algo que es homilético. Lo exegético es lo que tiene que ver con el escritor y la audiencia. Lo homilético es lo que tiene que ver con el expositor y la audiencia contemporánea. Entonces, cuando hablamos de un bosquejo exegético, estamos hablando de lo que el texto dice en cuanto al escritor y en cuanto a la audiencia. Por lo tanto, debe ser descriptivo. Es como, por ejemplo, si yo fuese a hacer un bosquejo exegético de Efesios capítulo 4, versículo 25, que es el versículo que les he mencionado, yo no voy a decir, hermanos, debemos hablar sinceramente, porque eso sería aplicativo. Al preparar un bosquejo exegético, yo tengo que hacerlo descriptivo. Entonces yo diría, el apóstol Pablo exhorta o describe o no, exhorta a hablar con sinceridad. Eso es lo que yo diría. El segundo punto, el apóstol Pablo describe la manera de hablar con sinceridad. ¿Por qué? Porque estoy hablando del escritor con la audiencia lectora original. A eso es lo que me refiero con la estructura deberá describir el texto. Tiene que ver, hermanos, cuando hablamos de un bosquejo exegético, tiene que ver con describir lo que el pasaje significó en primer lugar para la audiencia lectora original. Ya cuando hablamos de bosquejo homilético, como lo veremos en la próxima lección, ya tiene que ver con la aplicación a la audiencia contemporánea. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Tercer principio, la estructura deberá estar relacionada con el texto. Hermano, una vez más, no podemos inventarnos nada. Aquí no se trata de ser deductivos, se trata de ser inductivos. Ahora, recuerden, no llegamos a la estructura del pasaje brincándonos los pasos anteriores. Hermanos, cuando ya llegamos a este punto del proceso, se supone que nosotros tenemos un entendimiento más profundo del pasaje que estamos estudiando en cuestión. Entonces, la estructura que vamos a extraer debe ser una estructura que esté relacionada con el texto. Cuarto principio, la estructura debe ser aplicable a la audiencia del texto, no a la audiencia contemporánea. ¿Ok? No a la audiencia contemporánea. Recuerden, el bosquejo exegético está relacionado con, número uno, el escritor original y número dos, la audiencia lectora original. Y en quinto lugar, la estructura debe ser lógica con el argumento del texto. En otras palabras, este bosquejo exegético tiene que estar relacionado con el tema principal del pasaje, el asunto principal, lo que le vamos a llamar en la clase de hoy idea exegética. Idea exegética. Hermano, por qué yo les dije que Efesios capítulo 4, versículo 25 tiene que ver con hablar con sinceridad? Porque eso, bueno, número uno, porque ya estudié ese pasaje, ya lo he enseñado. Pero el texto dice
tanto, desechando la mentira, hablad verdad. Y este término que está ahí, hablad verdad, es el verbo principal dentro de esta unidad expositiva, como así se llama, dentro de este párrafo, y por lo tanto ahí está la idea principal. Entonces, un bosquejo exegético de Efesios capítulo 4, versículo 25 sería, número 1, el mandato a hablar con sinceridad. Número 2, la manera de hablar con sinceridad. Y número 3, la razón para hablar con sinceridad. Ahora, hermano, no vayan a llegar el domingo a enseñar estos 3 puntos exegéticos a su iglesia, que los conozco. Hay algunos que deben estar diciendo, ah, ya tengo la enseñanza del domingo, gloria a Dios. Hablar con sinceridad. La manera, no, el mandato, la manera y la razón. ¡Wow! 3 puntos. Chulada, como dicen acá. No, 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 no. Este bosquejo exegético todavía no está listo para ser predicado. ¿Ok? Todavía no está listo para ser predicado. ¿Cómo se vería un bosquejo exegético? Miren, aquí les traigo un ejemplo de cómo se vería un bosquejo exegético. Y hermanos, este es un bosquejo bastante exhaustivo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. El primer punto, el fundamento de la exhortación del apóstol Pedro. Número 2, el contenido de la exhortación del apóstol Pedro. Y número 3, el resultado de la exhortación del apóstol Pedro. Ahora, yo no podría predicar este bosquejo en mi iglesia. Y les voy a decir por qué. Porque este es un bosquejo descriptivo, no aplicativo. Describe el texto, sí. Describe la audiencia lectora original, sí. ¿Es aplicativo para la audiencia contemporánea? No, no. ¿Por qué? Porque el proceso no ha terminado. El proceso no ha terminado. Y hermanos, el gran problema que cometen muchos expositores en la actualidad es que agarran un pasaje, extraen un bosquejo y ya piensan que todo ha terminado ahí. No, no ha terminado ahí. Mucho peor aún con un bosquejo exegético. El bosquejo exegético es descriptivo y nosotros necesitamos presentar un sermón aplicativo, no para la audiencia lectora original, sino para nuestra audiencia contemporánea. Recuerden, hermanos, estamos predicando o estamos enseñando a una audiencia en pleno siglo XXI en el año 2025, no a una iglesia que se encuentra en el primer siglo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos una gran brecha, una gran brecha. Hay un gran puente que tenemos que cruzar. El puente del lenguaje, el puente del tiempo, el puente de la cultura, el puente de la situación social. Hay muchos factores que tenemos que nos distancian con la iglesia primitiva. Y esos factores tenemos que brincar esa brecha para poder aplicar la palabra de Dios a la audiencia contemporánea. Y la única manera en la que podemos aplicar esta verdad a la audiencia contemporánea es llevando todo este contenido exegético a lo que le llamaremos en la próxima lección la verdad universal o el principio teológico. El principio teológico. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tenemos este bosquejo exegético, el siguiente paso, y es el paso número 4, hermanos, el paso número 4 tiene que ver con aferrarse al intento del texto. Aferrarse al intento del texto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si solo nos quedáramos con este título de este cuarto paso, hermanos, estamos perdidos. Como decimos en buen cubano, estamos fritos. ¿Ok?
¿Qué significa aferrarse al intento del texto? Lo que llamamos la idea exegética. La idea exegética. En otros lugares o otros escritores denominan a este asunto la idea central o la idea principal del texto. ¿Ok? Pero le vamos a llamar mejor idea exegética. Idea exegética. ¿Por qué? Para diferenciar la idea exegética de la idea homilética. Esta idea exegética, una vez más, es descriptiva. La idea homilética, como veremos en la clase que viene, es aplicativa. Esta tiene que ver o se refiere a la tesis o a la idea principal expresada en el pasaje, número 1, por el escritor a sus lectores originales. La idea exegética tiene que ver con el apóstol Pablo y los creyentes efesios, con el apóstol Pedro y los expatriados, ¿ok? Con el pastor Santiago y las 12 tribus de la dispersión, ¿ok? Eso es la idea exegética. La idea homilética tiene que ver con usted, con mi hermano Alfonso, con mi hermano Juan, con mi hermano David, con mi hermano Francisco y su audiencia contemporánea, ¿ok? Esa es la diferencia. Ahora, hermanos, usted va a decir, bueno, Leo, y es que en un pasaje hay, ¿cuántas ideas principales hay? ¿Una o hay varias? ¿Una o hay varias? Bueno, por cuestiones de tiempo, yo sé que no dedicamos tiempo al asunto de la extracción de la idea principal partiendo del verbo principal, ¿ok? No lo hicimos, pero permíteme decirles algo, y se lo voy a decir, se lo voy a resumir en 2 minutos, 2 minutos. Hermanos, lo primero que nosotros tenemos, lo primero que tenemos que saber a la hora de observar, interpretar y aplicar cualquier pasaje de las escrituras, número 1, es el género literario en el que se encuentra. ¿Ok? El género literario en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque tal como vimos en la primera clase, cada género literario, cada género literario se interpreta de manera diferente. ¿Ok? Hay principios especiales de interpretación que aplicamos a cada género literario de la Biblia por separado. Y se lo voy a decir de esta manera. No interpretamos igual el género narrativo o la narrativa bíblica como mismo interpretamos el género poético o la poesía bíblica. Se lo voy a decir de una manera mucho más sencilla. Hermanos, no interpretamos el libro de Génesis, por ejemplo, como mismo interpretamos el libro de los Salmos o los Proverbios. ¿Ok? No interpretamos, por ejemplo, el libro de Habacuc, que es un género profético, como mismo interpretamos Primera de Juan, porque es un género epistolar. ¿Ok? Cada género literario de la Biblia tiene sus propias particularidades. Tiempo de comerciales, aquí. Este es un asunto específico, mi querido hermano Jorge y mis amados hermanos que están aquí, en el cual necesitamos profundizar. El estudio de los géneros literarios de la Biblia. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer los diferentes géneros literarios de la Biblia y cómo se interpretan para poder enseñarlos, para poder enseñarlos. No podemos cometer el error
de aplicar los mismos principios interpretativos que aplicamos a las epístolas, a la narrativa, a la poesía o a los libros proféticos. No podemos cometer ese error. Ahora, sí aplicamos todos los principios que estamos aprendiendo en esta clase. Pero hay algunos matices que todavía necesitamos conocer. Como por ejemplo, en la narrativa, la unidad principal la unidad básica dentro de la narrativa se conoce como escena. Escena. Dentro de la narrativa bíblica, aprendemos algo que se llama relato. Relato. Y ese relato está compuesto por escenas. Dentro de la narrativa bíblica es fácil hacer un bosquejo exegético. ¿Por qué? Porque dependiendo de las escenas va a ser el número de los puntos principales de nuestro bosquejo. Sin embargo, la manera de extraer la verdad, la idea exegética es muy diferente en la narrativa que en el género epistolar. Porque en la narrativa, la idea exegética está en el punto de vista del escritor. Entonces, nosotros necesitamos saber identificar dónde se encuentra el punto de vista. Hermanos, en el género epistolar es mucho más fácil. Entonces, tiempo de comerciales. Si más adelante, en otra ocasión, cuando el tiempo así lo disponga y cuando el Señor lo quiera, vamos a estudiar los géneros literarios de la Biblia para interpretar correctamente estos géneros y aplicarlos en nuestros ministerios, necesitamos comenzar por el género epistolar. Para que teniendo las bases del género epistolar podamos entender los demás géneros literarios de la Biblia. ¿Por qué? Porque el género epistolar es mucho más sencillo. Entonces, aquí es donde viene mi exhortación. Si alguno de ustedes está enseñando en su iglesia local o está predicando en su iglesia local, le animo por este periodo de tiempo a aplicar estos principios a las epístolas, mientras conoce o aprende cómo entender o aplicar estos principios a los demás géneros literarios de la Biblia. ¿Ok? En el género epistolar, extraer la idea exegética es muy fácil. Es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es descubrir dónde está el verbo principal. Y una vez que hemos descubierto dónde está el verbo principal, ahí está la idea principal. Por lo tanto, en cada unidad expositiva dentro del género epistolar hay una idea principal. ¿Por qué? Porque solo hay un verbo principal y todo lo demás está subordinado a ese verbo principal. Entonces, volviendo a la pregunta que les hice al principio, ¿cuántas ideas hay en un párrafo o en una unidad expositiva? Hay una idea principal y todas las demás ideas están subordinadas. Subordinadas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo extraemos esta idea principal? Miren, les voy a dar, hermanitos, de una manera muy resumida. Ay, cómo hubiese querido que me hubiesen enseñado esto así tan sintetizadito, tan arregladito. Quizás espero que algunos de ustedes, o no voy a decir algunos de ustedes, hermanitos míos, lindos, amados, preciosos, espero que todos ustedes sean buenos matemáticos, porque lo que les voy a dar es una fórmula matemática para que ustedes puedan extraer de la mejor forma la idea exegética. La idea exegética está compuesta por dos elementos. Dos elementos. El primer aspecto o elemento se llama tema. Tema. Y el tema responde a la pregunta ¿de qué trata el pasaje? Entonces,
La primera pregunta que usted tiene que hacerse para extraer la idea exegética o la idea principal o la idea central del pasaje es preguntarse de qué trata. ¿Ok? ¿De qué trata? Bueno, este pasaje trata acerca de la conducta del creyente, o este pasaje trata acerca de la responsabilidad del marido en el seno familiar, o trata acerca de la obediencia de los hijos. ¿Ven? Muy fácil, hermano. Es decir, en una pequeña frase, ¿de qué trata el pasaje? Ahora, alguno de ustedes me va a decir, ¿y cómo sé de qué trata el pasaje? Hermanos, porque hasta este punto usted ha venido desarrollando un proceso exegético. Se supone que llegado a este momento, usted sabe de qué trata el pasaje. Entonces, no es muy difícil responder esta pregunta. ¿De qué trata el pasaje? Bueno, el pasaje trata acerca de hablar eh, verazmente o genuinamente o hablar sinceramente uno con otro, ¿ok? O del hablar del cristiano. Eso es lo que trata. Cuando hablábamos acerca de Efesios capítulo 4, versículo 25. Ese es el primer elemento. Tema. ¿Cuál es el segundo elemento? El segundo elemento tiene que ver con el complemento. Y el complemento es qué se dice de lo que trata el pasaje. ¿Ok? ¿Qué se dice de lo que trata el pasaje? Es como si usted dice, bueno, ¿de qué trata el pasaje? Pues el pasaje trata acerca de la obediencia de los hijos. Estoy pensando Efesios capítulo 1, capítulo 6, versículos del 1 al 3. ¿Ok? ¿De qué trata el pasaje? Acerca de la obediencia de los hijos a los padres. ¿Qué se dice acerca de la obediencia de los hijos a los padres? Bueno, se dice que los hijos deben obedecer a sus padres, eh, vamos a decir, en respuesta a la obra del Evangelio en sus vidas. ¿Okay? O la obediencia de los hijos hacia los padres sobre la base de su nueva identidad en Cristo. ¿Okay? Eso es una manera de formular la idea exegética de Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, al 3. La obediencia de los hijos en respuesta a la obra salvadora de Cristo. Por ejemplo, ¿de qué trata el pasaje? De la obediencia de los hijos. ¿Qué se dice acerca de la obediencia de los hijos? Que debe ser el resultado de la obra salvadora. Básicamente, así se elabora una idea exegética. Tema más complemento. Ahora, yo sé que me quedan pocos minutos, pero quiero enfatizar esto. Hermano, si la idea exegética que usted está extrayendo del pasaje carece de alguno de estos dos elementos, la idea está incompleta. ¿Ok? La idea está incompleta. No, no podemos extraer una idea central o una idea principal de un pasaje que no tenga tema y complemento. ¿Ok? Esto es como cuando hablamos de la gramática española. La gramática española. Vamos a decir que la gramática española está compuesta, una oración gramatical consta de dos partes, sujeto y predicado. ¿Ok? Sujeto y predicado. Ese predicado puede ser predicado verbal o predicado nominal. ¿Ok? Pero siempre tendrá sujeto y predicado. Si esa oración tiene sujeto, pero no tiene predicado, entonces no es una oración gramatical. Pero si esa oración tiene tema y tiene complementos verbales, pero no tiene un verbo principal, entonces no es una oración gramatical. Lo mismo sucede con la idea exegética. La idea exegética del pasaje tiene que tener obligatoriamente un tema y un complemento, porque de lo contrario está incompleta. Tema más complemento es igual a idea exegética. El tema no es la idea exegética. El complemento no es la idea exegética.
los dos juntos forman la idea exegética. ¿Ok? La idea exegética. Ahora, pero no se queda aquí. ¿Qué pasa si solo tenemos una idea exegética, pero no tenemos un propósito? No hay una intención. Por cuestiones de tiempo, no puedo profundizar en este asunto, pero esta idea exegética le vamos a llamar proposición exegética, considerando que le vamos a añadir a esa idea exegética lo que conocemos como el propósito exegético. ¿Qué es el propósito exegético, hermanos? La intención del escritor. La intención del escritor. ¿Por qué? Porque el escritor no simplemente comunicó una verdad o hizo una declaración. Él tenía una intención en mente. ¿Ok? Una intención en mente. Por ejemplo, volviendo a Efesios capítulo 6 del 1 al 3. ¿De qué trata el pasaje? El apóstol Pablo exhortó, miren, así quedaría una idea exegética o una proposición exegética. El apóstol Pablo exhortó a los hijos a obedecer a sus padres en respuesta a la obra salvadora de Jesucristo. ¿Con qué propósito o con qué intención? A fin de que o para que vivan en correspondencia o en virtud de su nueva identidad en Cristo. ¿Ok? Siempre hay una intención en mente. Hermanos, si decimos que el apóstol Pablo escribió sin una intención en mente, hermanos, estamos yendo en contra de lo que la propia palabra de Dios enseña. Nada fue escrito al azar, nada fue escrito sin sentido, todo tenía una intención detrás de cada palabra de las escrituras. Y eso le llamamos proposición exegética. No quiero dedicar tiempo mucho a esto porque en la próxima lección hablaremos sobre este asunto, ¿ok? Hay 4 pasos para redactar una proposición exegética. ¿Quién habló? ¿A quién le habló primeramente? ¿De qué es lo que habla? Y recuerden, esta es la idea exegética y con qué propósito lo dijo. Y es la intención. ¿Sí? Es la intención. Usted va a encontrar todo este material en el cuaderno de estudiante que le voy a compartir y que cada uno de ustedes tendrá que leer en las próximas semanas. ¿Cómo se ve una proposición exegética? ¿Okay? ¿Cómo se ve una proposición exegética? Aquí les dejo este ejemplo para que ustedes puedan ver cómo funciona, cómo se escribe, cómo se redacta. El apóstol Pablo pidió a Timoteo que exhortara con respeto familiar a los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¿Okay? A los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¿Con qué propósito? Para que cumpliera bien su ministerio, mostrando un buen liderazgo hacia los hermanos. ¿Okay? Esa es la idea exegética. Unido al propósito exegético, se forma la proposición exegética. Y es la proposición exegética tiene que ver con unir tanto la idea exegética como con el propósito exegético. Pero una vez más, mis amados hermanos, no quiero dedicar tanto tiempo a esto, porque en la próxima clase, cuando hablemos acerca de la aplicación inductiva, vamos a ver cómo todo este proceso exegético sufre un cambio. Pero ¿cuál es ese cambio que sufre, hermanos? El cambio de la aplicación. Esto que fue verdad para la iglesia lectora original, la audiencia antigua, también es verdad y se aplica para mí hoy, 10 de abril 2025, siglo XXI. Esto que fue dicho por el apóstol Pablo hace 2000 años atrás, ahora se aplica también a mi vida a través de la verdad universal, lo que le llamaremos el principio teológico. El principio teológico.
Entonces, hasta aquí, mis amados hermanos, la clase del día de hoy, pero me imagino que deben estar llenos de preguntas, llenos de preguntas. Entonces, lo que quiero hacer es dar unos minutos finales, unos minutos finales. Vamos a ver, alguien, mi hermano Juan escribió una pregunta.